Buenos días, muchachos. Esperamos un momentico que se conecten la mayoría de los compañeros.
Buenos días. Buenos días muchachos, espero que estén muy bien, que les haya ido muy bien en sus materias. El día de hoy pues vamos a iniciar a trabajar con la parte de seguridad en los servidores. Habíamos dejado una explicación pendiente que es respecto a cómo intervienen en la red los distintos dispositivos, las distintas máquinas. Entonces hoy vamos a aclarar esa duda. Vamos a establecer uno de los principales elementos de seguridad de los cuales ya hemos hablado en diferentes ocasiones, que es el firewall. Listo, vamos a aprender a configurar el firewall en Windows de una manera pues sencilla. Posteriormente ya miraremos la parte más fuerte en un servidor Linux, que hay más libertad de configuración del firewall. Eh, y posteriormente pues vamos a hacer un ejercicio, ese es un pequeño tallercito en cuanto al uso de los reportes del software AIDA que habíamos iniciado a trabajar. ¿Listo? Entonces, yo voy a mostrarles, porfa me confirman si todos miran la pantalla. Yo estoy pendiente en el chat o si desean activar su micrófono también estoy pendiente de escucharlos. Listo, entre tanto me confirman, yo voy abriendo el programita Visio, es el software que voy a utilizar para mostrarles. Muchachos, ¿me escuchan? Muchachos, confírmenme porfa si me escuchan y si observan mi pantalla. Jóvenes, porfa chicos, confírmenme si me escuchan en la videollamada y si observan mi pantalla para proseguir, porque no recibo confirmación, entonces no sé si me están escuchando. Hola, jóvenes. ¿Ahora me escuchan? Sí, profe, buenos días. Buenos días, Fabián, muchas gracias. ¿Mi pantalla la observan, muchachos? No, no, Ahora, ahí ya. listo. Hace un momento, no sé, yo les estaba preguntando, pero no, al parecer no me escuchaban. Entonces,
estaba, estaba haciendo esas comprobaciones. Listo. Hola Brian, buenos días, ¿cómo sigues Brian? Ahí me comentas cómo sigues. Bueno, les comentaba muchachos que en la clase anterior nosotros habíamos dejado una duda planteada, ¿cierto? Que era el comportamiento del software de los servidores en el intercambio de datos, cómo se ubican en una red, cómo nos comunicamos con los servidores, en dónde están los clientes. ¿Listo? Eh, Hoy vamos a iniciar a trabajar con uno de los elementos de seguridad llamado el firewall, del cual ya hemos hablado en diferentes ocasiones. Vamos a configurar el firewall, ustedes me van a ayudar con algunos elementos para poder hacer una configuración de ese elemento en Windows. ¿Listo? Posteriormente en Linux vamos a hacer una configuración un poco más avanzada, un poco más detallada, puesto que el sistema operativo nos da un poco más de flexibilidad para ese tipo de configuraciones. ¿Listo? Y vamos a plantear una actividad del uso de del software AIDA 64 que lo habíamos iniciado a trabajar en la clase anterior, en la semana anterior. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, por acá yo les estoy proyectando el uso de una herramienta de Microsoft que se llama Visio, en el cual pues yo les voy a ir mostrando un diagrama de red, listo, en el que podemos o podremos observar los diferentes elementos que intervienen o una de las formas de intervención de las máquinas, de los servidores en esos entornos en los que nosotros nos vamos a mover. ¿Listo? Si de pronto ustedes no alcanzan a mirar, si desean que el gráfico lo amplíe un poquito, me escriben para ampliarlo. ¿Listo? Entonces nosotros hasta ahorita conocemos dos actores importantes, que sería el servidor. ¿Listo? Lo voy a colocar por aquí. Sería nuestro servidor. Y los computadores, que aquí, bueno, acá tenemos otros dispositivos. Listo. Entonces tenemos nuestro servidor y estos serían nuestros computadores, nuestros clientes. ¿Listo? La diferencia entre las máquinas es en esencia el tipo de usuario que tiene. Miren que ahí, por ejemplo, nosotros en la representación del diagrama en esta herramienta tenemos de una vez que el servidor, miren que se representa solamente con una CPU, no tiene monitor. Mientras que el cliente sí lo representa, de una vez la herramienta lo representa con un símbolo ya con un computador. Entonces por ahí ya podemos ir intuyendo también e ir teniendo en cuenta lo que hablábamos en clases anteriores, que el servidor es un centro de recursos, no es un terminal de uso directo como un sistema operativo de uso doméstico, ¿listo? Entonces aquí nosotros tenemos nuestro servidor, nuestro cliente, que pueden haber muchos clientes, ¿cierto? Entonces podemos tener muchos clientes que obviamente van a necesitar conectarse a nuestro servidor. Entonces, para conectarnos a nuestro servidor, nosotros necesitamos interactuar de alguna forma. En este caso, lo que buscamos es que este equipo de acá tenga conexión con el servidor, que el otro equipo también tenga conexión con el servidor, que todos estén en comunicación directa con nuestro servidor, ¿cierto? Eso es lo que nosotros buscamos, que aquí haya una conexión, que estos clientes puedan acceder a los recursos del servidor. Pero ¿qué pasa?
Resulta que nosotros necesitamos algo para podernos conectar. Y ese algo vienen siendo los dispositivos de red. ¿Listo? Entonces por acá nosotros tenemos diferentes dispositivos de red. Estos enlaces los voy a borrar. ¿Listo? Porque la conexión o la interacción con el servidor no se produce de manera así tan directa, sino que casi siempre necesitamos un elemento intermedio que nos va a permitir esa conexión, que pueden ser diferentes tipos de elementos. Podemos tener un panel, un patch panel de conexiones, o podemos tener este tipo de conmutadores, o podemos tener switch, modems, eh, y diferentes elementos los cuales nos permiten tener un trabajo en red con nuestro servidor. Entonces en este caso vamos a representar este panel, este patch panel que sería, visualicémoslo como un switch. Hay diferencia entre esos conceptos, muchachos. Ahorita lo vamos a asumir como un elemento que nos permite estar en la misma red. ¿Listo? Entonces aquí nosotros lo que vamos a tener es una conexión en la cual desde nuestros clientes nosotros nos conectamos hacia este elemento de aquí. Desde nuestros clientes también nos conectamos desde todos los clientes están conectados a este elemento de aquí. Y este elemento de aquí también tiene conexión hacia el servidor. Es decir, todos los equipos, incluyendo el servidor, están conectados a este elemento, al elemento que nos permite compartir una red, que puede ser un switch o un access point, etc. ¿Listo? Lo importante es que tengan comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un camino. Voy a dejar por acá un computador suelto. Necesitamos tener un camino. ¿Para qué? Para que nuestros equipos puedan comunicarse. Si yo hago esto, si yo hago esta comunicación por acá, probablemente no pueda lograrla debido a que el servidor tiene solamente una interfaz de comunicación. Es muy probable que eso suceda, una interfaz de comunicación en este momento para esta red. ¿Listo? Y el servidor no va a quedar conectado casi nunca directamente con un puerto hacia un terminal. Nosotros, estas uniones, estas lineecitas que tenemos aquí, son como los caminitos, los cables, los medios de transferencia de información. Y sabemos que esos cables en nuestros equipos, en nuestros terminales o en nuestros servidores llegan a un puerto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se necesita establecer esa conexión. Al llegar a un puerto es un elemento físico. Entonces miren que aquí, por ejemplo, este cable viene del puerto de este dispositivo hacia el puerto de red de nuestro computador. Este también hacia el puerto de red de nuestro computador y así con todos. Aquí llegaría al puerto de red de nuestro computador. Si nosotros hacemos la conexión así directamente, miren aquí que este equipo que yo coloqué al final necesitaría que el servidor destine un puerto de red directamente o exclusivo para él. Y por eso es que si nosotros quitamos este dispositivo de acá, necesitaríamos que el servidor tenga un puerto de red disponible para cada uno de los clientes. Algo que no sucede en la realidad. Porque si tenemos 100 clientes, obviamente al servidor no vamos a poderle instalar 100 tarjetas de red. ¿Listo? Por eso siempre hay un elemento intermedio que nos permite crear una red y mantener una conexión en una red y administración sobre esa red a la cual se conectan los diferentes elementos. ¿Listo? Entonces, aquí por eso creamos nosotros este objeto, que este es el objeto que nos permite estar en red. Aquí este enlace no puede existir. ¿Listo? Y estos caminos que nosotros seguimos lo que hacen es permitirnos poder transitar o poder
acceder a los recursos entre equipos. Miren que, por ejemplo, de aquí de este PC, de este equipo, de aquí nosotros podemos buscar una forma de comunicarnos con el equipo 2. Este, digámosle que es el PC1. Este de acá va a ser el PC2. Este, el PC3. Y este de aquí, el PC4. ¿Listo? Entonces, para ir del PC1 al PC3 hay un camino, miren, que seguiríamos esta línea de aquí hasta el dispositivo que nos hace el enrutamiento o que nos genera la red, y de ahí nosotros podríamos ir hasta acá. Lo mismo desde el PC2 al PC3, lo mismo desde el PC2 al PC1. Podemos hacer esa comunicación entre los equipos y ahí es porque tenemos una red, pero hacia el PC4 no podríamos acceder porque no hay ningún camino que nos una. Este computador está aislado. De igual forma, como todos estos están en la misma red, están conectados a la misma red, podríamos acceder a los recursos de este servidor, porque este servidor está en la misma red, está conectado a este equipo, entonces sí hay un camino para poder acceder. ¿Listo? Entonces ahí entra uno de los primeros elementos que nosotros debemos tenerlos en cuenta. ¿Cómo sé o cómo en los computadores saben que yo necesito ir hasta este equipo de aquí y no hasta este de acá? O que necesito ir hasta este de acá y no hacia el servidor. Entonces ahí interviene un elemento que son las direcciones IP, que nosotros ya las habíamos visto. Entonces por aquí yo voy a insertar un texto. No, lo voy a colocar ahí mismo en el rótulo del computador. Entonces él tiene una forma de hacerse conocer, tiene una dirección, así como nosotros en nuestras casas tenemos una dirección, los equipos también tienen una dirección y la red es como decir nuestro barrio. Entonces todos estos equipos, incluido este, pertenecen al mismo barrio. Hagamos de cuenta que el servidor viene siendo como el supermercado. ¿Listo? Y estas de aquí vienen siendo las casas. Entonces, todas las casas tienen un camino para llegar al supermercado. ¿Listo? Porque pertenecen al mismo barrio. En el mismo barrio hay un supermercado. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo sabemos cuando la persona desde la casa 1, desde el equipo 1, queremos ir al equipo 2 a través de la dirección? En un barrio nosotros sabemos las direcciones o por la casa azul, las características de las casas, ¿cierto? En los computadores siempre vamos a tener una dirección IP. Cuando estamos en una red, siempre vamos a tener una dirección IP. Si el computador no tiene asignada una dirección IP, eso quiere decir que no está en una red. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros para el computador 1 vamos a tener, supongamos, la dirección IP 192.168.0.1. Para el computador, no, perdón, aquí la 1 no. Ahorita les explico por qué. Aquí para el computador 2 nosotros vamos a tener la dirección, y ojo a cómo la voy a estructurar, la dirección 192.168.0.5 pues. Y acá la dirección 192.168.0.10, supongamos. Acuérdense de algo que ya habíamos hablado en la clase anterior. Todos estos equipos estarían en la misma red. ¿Por qué? Porque nosotros podemos mirar aquí que el prefijo de la red, es decir, siempre tendríamos esta parte de aquí, la dirección de red, siempre es la misma en todo, solamente cambia el último dígito. Eso depende también del tamaño de la máscara de red, que eso no lo vamos a estudiar aquí. Entonces ahí tendríamos que estamos en la red, que esa red sería la que nos oferta este dispositivo de aquí, que sería la red con dirección 192.168.0 y ojo al numerito que voy a colocar aquí, .1. ¿Listo? 192.168.0.1. Acuérdense que yo lo quité del equipo de arriba. ¿Por qué?
Porque resulta que nosotros tenemos un concepto en redes, existe un concepto que es la puerta de enlace. Listo, eso era lo que nosotros mirábamos en la configuración de la tarjeta de red. Si miramos ahorita acá, teníamos nosotros en nuestra tarjeta de red por allá un atributo que me dice, esta es su dirección IP, miren aquí, esta es mi dirección IP, perdón, esta es mi dirección IP, la 192.168.0.1, y por acá abajo hay un atributo que se llama la puerta de enlace predeterminada. Miren que está la 192.168.0.1. También está el servidor de DHCP y el servidor DNS. El DHCP y la puerta de enlace, miren que sigue siendo la misma. El DNS acá cambia y tiene dos, miren, el DNS 2.1 y el DNS 0.1. Entonces ahorita vamos a mirar qué es lo que está pasando. En este caso, yo coloqué la 192.168.0.1 aquí y vamos a mirar que es, como su nombre lo indica, es una puerta. ¿Listo? Aquí miren que estos equipos, para poder acceder tanto al servidor como a otros sitios, aquí sería, podemos acceder al servidor o podemos acceder a este equipo de acá o a este equipo de acá, necesita salir a través de este elemento. Ese es el elemento que enlaza, ojo, el elemento que enlaza a este equipo con los demás de la red. ¿Listo? Entonces, por eso se denomina la puerta de enlace, porque esta es la puerta que nosotros debemos atravesar para enlazarnos con otros equipos. Y por eso, como es otro elemento de la red, debe tener una dirección. Entonces, esa dirección casi siempre viene a estar por la primera dirección de la red, que suele ser la 1. Miren que la red es la 192.168.0, ese es el nombre de la red. Y la primera dirección de la red sería la 1. Estas direcciones pueden ir desde la 1 hasta la red, la dirección de red 255. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, muchachos? ¿Me escuchan? No, profe, no tenemos preguntas. Bueno, listo. Entonces, miren, ahí ya entendemos un concepto que habíamos visto en nuestros equipos que no lo habíamos tenido en cuenta. ¿Listo? Que todavía no lo podíamos comprender. En este caso, pues ya sabemos que la puerta de enlace es el lugar hacia donde nosotros nos estamos conectando. Si ustedes miran la puerta de enlace de sus tarjetas de red, van a encontrar muy probablemente lo mismo. La primera dirección, que sería la 1. Esa sería la dirección del lugar donde usted está conectado. Si es el modem de Claro, entonces esa es la dirección de su modem en su área local. Este equipo, como no está en red, miren que no está conectado a la puerta de enlace, no tendría una dirección IP, porque no está en red. Este servidor sí. Entonces aquí nosotros también necesitamos una dirección IP para, eh, para poder saber a dónde ir. Entonces aquí tendríamos una 192.0. Perdón, punto 168.0. No sé, 100, supongamos. Esa sería la dirección IP de nuestro servidor. ¿Listo? Entonces ahí, si yo quiero ir desde la dirección o desde el PC1 hasta el servidor, yo simplemente llego aquí a mi puerta de enlace, le digo, vengo aquí, usted por favor lléveme hacia la dirección de esta red a la dirección 100. Entonces él ya sabe por dónde encaminarlo, no lo va a mandar por aquí ni tampoco por acá, sino que lo va a encaminar por aquí, porque él sabe que esta es la dirección. ¿Listo? Entonces ahí miren que tenemos un conjunto de elementos que ya van interviniendo en nuestras comunicaciones. ¿Listo? Hasta ahí estamos trabajando todos en la misma red. Todos los equipos están en la misma red, que sería una red de área local. Eso lo podemos evidenciar en este momento por
el tipo de dirección IP, que son del tipo 192.168, punto algo, punto algo. Listo, ya vamos a mirar el, el, el cómo identificar esos tipos de dirección. Listo. Pero resulta que uno cuando se conecta, este equipo igual lo voy a dejar aquí aislado. Cuando uno se conecta, yo les decía que nosotros lo único que hacemos es o conectar el cable o conectarnos a la red Wi-Fi y no nos damos cuenta de muchas cosas que pasan por debajo. ¿Listo? Entonces, algo que sucede y que nosotros ahorita lo asumimos fue que yo ahorita fui colocando las direcciones a mi gusto, ¿cierto? No tuve en cuenta ningún criterio excepto para esta dirección. Para la puerta de enlace sí, porque casi siempre, dependiendo de la configuración que se establezca en la red, pero es muy común dejar la primera dirección para, disponible para la puerta de enlace. ¿Listo? Pero resulta que estas direcciones las fuimos asignando nosotros de manera caprichosa. Pero esas no funcionan así. Y si nosotros observamos por acá, en mi configuración de red, por aquí nosotros observamos que también dice DHCP IPv4 192.168.0.1. ¿Listo? Entonces, miren que yo tengo ahorita la 192.168.0.1 para como puerta de enlace aquí y como DHCP. Y más acá abajo podemos observar que también está como DNS. Ahorita les explico qué es lo que está sucediendo con eso. Entonces, resulta que nosotros en redes encontramos un tipo de servidor que es el servidor de HCP. ¿Listo? Ese servidor de HCP es el encargado de brindar las configuraciones de red de manera dinámica a los equipos que se conecten a nuestra red. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí yo voy a colocar otro elemento. Por acá voy a buscar DHCP. Voy a simbolizarlo entonces con... A ver. Lo voy a simbolizar con con un servidor. En últimas, el DHCP es un servidor también, muchachos. Solo que aquí yo lo voy a simbolizar de esta manera, pero ya les voy a explicar la diferencia. Listo. Al ser este un servidor, debería tener también una dirección. Pero resulta que la dirección que yo tengo en mi caso es la 192.168.0.1. ¿Listo? Entonces ustedes dicen, profe, pero esa dirección ya está aquí. Esa dirección no la puede ocupar nadie más. Una casa no tiene la misma dirección. Entonces, en ese caso ustedes tienen razón. Pero ¿por qué en mi tarjeta de red me aparece así? Resulta que este dispositivo que se está encargando de asignar mi red, de controlar mi red, es mi access point. Entonces, este dispositivo, además de permitirme enlazar a mis equipos, también tiene o también me presta el servicio de asignación dinámica de dirección, es decir, de DHCP. Por eso tiene la misma dirección. ¿Listo? Eso ya es algo en software. Resulta que nosotros tenemos aquí, en este dispositivo, tenemos instalado también un servicio de asignación dinámico de memorias que es DHCP. Entonces, ¿a quién? De memoria no, de dirección. Entonces, ¿a quién le pido yo mi dirección? Pues al lugar en donde me conecto, que sería este mismo. Aquí también él me asignaría la dirección de memoria, la dirección IP. Entonces, cuando yo me conecto a una red, lo que hago es lanzo mi conexión, lanzo la solicitud, hay un intercambio de información en la cual yo le digo, por favor, ¿me permite conectarme a esta red? Entonces él verifica. ¿Puedo hacer asignación dinámica de direcciones IP? Si puedo hacerla, entonces él le responde con un sí. Sí puede conectarse a mi red
y tenga esta configuración. Usted se va a conectar a mi red con esta configuración, que casi siempre se va llevando un orden. Entre más tarde se conecten los equipos, pues van a tener una dirección IP un poco más alta. Aquí podríamos decir que este equipo fue el primero en conectarse a la red, este el segundo y este el tercero, en el caso que hablemos de asignación dinámica de direcciones IP, porque también podríamos tener una asignación estática, es decir, que cuando nosotros nos conectemos le decimos, ¿me permite conectarme? Entonces ahí ya deberían haber unas políticas diferentes establecidas para la conexión, no va a conectarse cualquiera. ¿Listo? Cuando tenemos DHCP, prácticamente que se puede conectar cualquier equipo y se hace una asignación dinámica, porque de eso se trata, de asignar de manera dinámica. Y resulta que acá en mi red yo tengo también un DNS que dice 192.168.0.1, entonces misma situación. El DNS es un servidor de resolución de nombres de dominio. Ya ahorita miramos rápidamente cuáles son esos conceptos. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros tenemos también en este mismo equipo, en este mismo dispositivo de red, podemos tener nuestra puerta de enlace. Ya vimos que aquí en software también hay instalado un servidor de un servidor de asignación dinámica de memoria y también hay un servidor de nombres de dominio. Ya lo vamos a estudiar. Apenas terminemos esta parte de área local, vamos a estudiar qué son los nombres de dominio. ¿Listo? Entonces, aquí yo me estoy conectando a los tres, siempre a los tres. En este dispositivo hay configurado esos tres elementos. Está la puerta de enlace, que es por donde yo salgo a todos lados, el DHCP, que es el encargado de asignarme a mí las configuraciones para mi equipo, las configuraciones de red para mi equipo, y el servidor de nombres de dominio, que es el que me ayuda a saber de qué lugar a qué lugar necesito ir. En este caso, podríamos decir, esta afirmación que voy a hacer no es la más adecuada, pero nos va a ayudar a comprender un concepto posterior de lo que es el DNS. ¿Listo? Podemos decir en este momento que el DNS es el encargado de decirnos a nosotros, si yo quiero ir desde el equipo 2 hasta el equipo 5, yo voy a llegar aquí, esta es la puerta, aquí voy a preguntar cómo llego al equipo 5 y el DNS es el que me va a decir, el equipo 5 es el que está aquí. ¿Listo? Vamos a mirar más adelantico que no es directamente esa interacción con los parámetros que tenemos configurados ahorita nosotros en nuestros equipos, pero sí es algo muy similar. Y resulta que acá en mi configuración yo tengo, miren, otra red, miren. Por acá dice que estoy conectado a otro DNS, que está en otra red. ¿Y cómo lo sé? Porque aquí ya no está en 0, ya no es la 192.168.0, es la 192.168.2. ¿Eso qué quiere decir? Que mi equipo, que este equipo de aquí, está conectado a otra red. Lo voy a dejar por aquí. Este de aquí está conectado a otra red. Uy. ¿Listo? Ahí. Este de aquí está conectado a otra red que tiene la dirección 0. En lugar de la dirección 0 estaría la dirección 2. Pertenece a otra red. Miren que ahí podemos demostrar que esta red es una porque todos estos equipos están conectados aquí y todos comparten 192.168.0. algo. Mientras que este de acá ya no es punto 0 sino punto 2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si yo conecto este computador aquí a esta red, también en este dispositivo probablemente haya un DNS y un DHCP. Entonces, para conectarme, yo aquí en este equipo tengo una dirección 192.168.2 porque es de otra red, punto cualquier cosa que puede ser punto 5, supongamos. Ahí tendría esa dirección. Y miren que ahí yo les pregunto en este momento así de forma rápida.
¿Será que yo puedo ir desde este equipo hasta este equipo? Es decir, desde el PC1 al PC4. Pues en mi caso sí, profe, porque hay como un camino, ¿no? Hacia ese punto, hay como una dirección. Exactamente. Si hay un camino, en efecto, entonces sí podemos llegar. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Él le dice, yo necesito ir a la dirección IP 192.168.2.5. Entonces él llega aquí a la puerta de enlace y le dice, vea, yo necesito irme a otro barrio, ¿cómo hago? Porque yo pertenezco al barrio cero, necesito ir a visitar a una persona, a un equipo en el barrio 2. Entonces él le dice, a ver, voy a mirar si yo conozco a alguien del barrio 2. Y en efecto, conoce a alguien de este barrio, miren, que es la puerta de enlace, porque estos dispositivos se están conectando de forma directa. Entonces, este tiene una puerta de enlace que es el barrio 2. Entonces le dice, sí, mira, sal por aquí y ahí preguntas. Entonces él llega y le dice, yo vengo desde este barrio y necesito llegar hasta este equipo. Entonces él ya va a saber resolver hacia dónde ir. De eso se encargan los DNS. En este caso, les repito, no es la afirmación más adecuada, pero para posteriormente comprenderlo, es lo que estamos haciendo. Entonces, miren, él aquí le dijo, el DNS dice, yo no conozco a ninguno en mi red con ese nombre, pero sí sé sí sé dónde está esa red, siga por este camino. Y aquí ya le pregunta nuevamente el DNS y él le dice, sí, ese equipo puede encontrarlo en este lugar de... ¿Listo? Ahí ya vamos a ir estudiando otro tipo de cosas. Esa es la situación que yo tengo en mi tarjeta de red. Profe, ¿Preguntas? profe, una preguntita. No, que tengo la duda porque tiene dos DNS o dos puertas de enlace, no puede conectar. O sea, ¿con qué fin se crean estas dos puertas de enlace? Allá. No, yo ahorita estoy simulando la situación que yo tengo en mi casa, en mi red. Miren que yo les mostraba aquí. Que yo tenía este otro DNS. Es porque yo estoy simulando la red. En mi caso, yo tengo la red en mi casa de la siguiente manera. Resulta que el proveedor de internet que yo contrato es Claro. Entonces Claro me coloca un router en un sitio de la casa. Pero resulta que yo tengo el estudio en otro sitio de la casa, entonces necesito trasladar la señal hacia ese otro sitio. Por eso no me puedo conectar directamente al router de Claro, sino que yo de ahí saco un cable hacia un access point y a ese access point yo ya me conecto. Por eso tengo dos redes en mi casa. Una sería la red en la que estoy conectado en este momento y otra sería la red que me brinda Claro. Esa es la situación que estoy simulando, pero eso depende mucho de la red. ¿Listo? Vale, gracias, profe. Listo, Darwin. Sí. Profe, otra pregunta. Sí. Con lo que respecto que dijo que la cantidad de direcciones llegaba a 255, ¿también hace referencia a la capacidad de computadores que se puede conectar o no depende de eso? Sí, sí, Fabián. Pero ahí hay unas técnicas. Es decir, obviamente no hay solamente 255 computadores conectados. Es más, algunas direcciones IP son reservadas, por ejemplo, la cero, que sería la primera dirección, esa es reservada para envíos masivos, para envíos de alertas masivas. Pero no quiere decir que el número de equipos esté limitado a 255. De eso depende la máscara de red, porque nosotros podemos tener más equipos en una red o también podemos diseñar una arquitectura de red diferente. Miren que aquí, cuando en mi configuración yo tengo una máscara de subred que dice 255, 255, 255, 0. ¿Eso qué quiere decir? Así de forma rápida y de forma muy arbitraria. Quiere decir que estos tres primeros números me van a identificar la red. Por eso yo les digo que aquí el nombre de la red va hasta el 0. Entonces nos quedaría un solo dígito que su valor oscila entre el 0 y el 255. En esa red, en efecto, solamente podríamos tener 255 equipos conectados, que serían en realidad 254 menos la puerta de enlace 253. ¿Listo? Pero
Si nosotros le decimos, no, mi red no va a estar solamente identificada por estos 3 dígitos, sino por estos 2 primeros, miren que nos quedarían este 0 y este otro 0, para hacer mayor cantidad de combinatorias en mi red. Es decir, que puedo extender la cantidad de equipos que voy a conectar. Eso ya lo van a estudiar ustedes con detalle en red. ¿Listo? Pero para eso es ese 255 que nosotros observamos casi siempre en la máscara de subred, para que nos diga cómo se debe asumir el nombre de la red. Miren que aquí el 255 yo les decía, este siempre va a ser el número 3. O sea, siempre los 3 primeros dígitos me van a indicar el nombre de la red. Si yo tuviera 255, 255, entonces los 2 primeros dígitos me indicarían el nombre de la red y se emplean unas técnicas de nateo, se conocen lo que les decía yo en la máquina virtual. Se emplean unas técnicas de nateo para poder crear redes a partir de redes. Esto funciona de forma diferente porque ustedes dicen, puede que digan, no, en el mundo no hay 255 computadores y tampoco hay esta cantidad que nos permita colocar aquí un 1 y el resto en 0. Hay muchos más equipos, pero las redes se clasifican. En este caso, por eso yo les decía, como miro la IP 192, yo ya estoy entendiendo, porque en este caso pues yo ya tengo ya he estudiado esa parte, ya estoy entendiendo que ese tipo de red me indica redes de área local. Y ahorita más allácito vamos a entender qué es lo que sucede, cómo es que es el entramado de internet. ¿Listo? Ya vamos a mirarlo. ¿Listo? Otra pregunta Dime. referente al nombre. Supongamos que tengo una cantidad enorme de computadores conectados al servidor. Entonces yo llego de un computador y necesito, por ejemplo, al computador 1300 mirar una información. ¿Cómo sé que verdaderamente me estoy conectando a ese computador? ¿Es que yo ya conozco la dirección IP o tengo que dirigirme a ese computador para mirar la dirección IP y de ahí ya poder entrar a la puerta de enlace? Ya. Usualmente para nosotros no es muy frecuente conocer las direcciones IP de los equipos a los cuales nos vamos a conectar. Obviamente, si estamos hablando de una red de área local que tú dices, yo necesito conectarme, por ejemplo, por escritorio remoto a tal servidor que está en mi misma red de área local o a tal equipo, entonces es muy probable que yo necesite conocer la dirección IP. Pero también podemos hacerlo, supón tú que todos los equipos tienen como nombre de red. Acuérdense que eso fue uno de los atributos que mirábamos nosotros en la hoja de vida. El nombre en red se lo puede configurar. Entonces, si nosotros tenemos el nombre en red 1000 para el equipo número 1000, el 999 para el equipo número 999, también podemos acceder de esa manera. Y ahí es donde probablemente nosotros vayamos a utilizar el DNS, porque los equipos tienen un alias también. Cuando nosotros miramos, voy a mirar si no aparece acá. Miren, aquí por ejemplo, cuando nosotros miramos los equipos que están en red, no nos aparece la dirección aquí, la dirección IP, sino que nos aparece el nombre del equipo, el nombre con el que el equipo se identifica en la red. Entonces nosotros así podemos identificar. Este es un alias, por decirlo así. O sea, es el nombre con el cual es visible desde la red, pero como no todos los usuarios somos estudiosos de esta parte, de la parte de las telecomunicaciones y redes, no, si nos aparece en un número nos va a dar lo mismo, vamos a quedar perdidos. Pero sí, ya nosotros con este estudio rápido que estamos haciendo y el posterior que ustedes van a tener en redes, vamos a entender que el trasfondo de esto es una dirección IP. ¿Listo? Y por ejemplo, una de las situaciones que se me vino a la mente ahorita que tú haces la pregunta, Fabián, es que listo. Si yo tengo 1000 computadores, yo en mi red, si la quiero con esta máscara de subred de 24, bueno, de 255, 255, 255, 0, quiero que todas mis IP sean así. Entonces, la técnica que se suele utilizar es crear varias redes y hacer una red de redes. Entonces, esta red sería la 192.168.0.
Esta mira que sería la 192.168.2. Si necesitamos otra red, entonces tendríamos la 192.168.3 y así tantas redes como necesitemos, que todas van a estar conectadas a un mismo sitio. Y así se pueden ir resolviendo los nombres de dominio. ¿Listo? Ah, ya, listo, listo, profe. Sí, igual también pensé que el nombre solo era por medio de la IP, pero sí se puede también reconocer por medio de alias. Ah, listo, profe. Sí. Quedó claro. Sí, los equipos se reconocen de diferentes formas. En este caso, pues los nombres en red tendrían el nombre del equipo prácticamente. Pero por ejemplo, cuando nosotros accedemos, supongan ustedes, accedemos a Google. Entonces, si yo aquí, bueno, aquí miren nomás, aquí estoy en la U virtual. Entonces yo voy al área personal y estoy consumiendo o estoy accediendo al servidor de la U virtual que el SESMAC tiene ofertado para nosotros. Entonces ya vamos a mirar qué es lo que pasa, porque en este momento nosotros no estamos ni en la misma red porque no tenemos una configuración física directa, pareciera que no estamos en la misma red y tampoco estamos escribiendo una IP, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que funciona eso ahí? Ya lo vamos a ver. Miren que ahorita estamos pensando en situaciones en el hogar. Ya vamos a ir escalando un poco los niveles. Aquí yo estaba simulando pues la situación en mi casa. Este sería el servidor que yo tengo en mi máquina virtual y como estamos a través de la misma red, entonces estaríamos accediendo de esa manera. Tendríamos la misma puerta de enlace. ¿Listo? Muy bien. Entonces voy a borrar este pedacito de aquí para iniciar a explicar otra parte. Ahí sabemos, Profe, ¿sí? una pregunta. Pues viendo todo esto que nos ha explicado, más o menos viene siendo como una estructura de árbol, ¿no? Normal. Eh, pero la cantidad, digamos, si la estructura es bien grande, también afectaría como la velocidad de conexión. Nixon, no es una estructura de árbol. Las redes se estructuran como grafos. Todas las redes se estructuran como grafos. La cantidad de equipos conectados a la red sí afectan en la velocidad, pero depende de los equipos que permitan el enlazamiento. Resulta, así como habíamos hablado nosotros cuando hablamos de los dispositivos de entrada y de salida, decíamos, si yo conecto una USB a una tarjeta a un puerto USB, la que conecto es 3 y lo conecto a un puerto de tecnología 2 va a trabajar a la menor velocidad, es decir, a la velocidad de 2 gigas, ¿cierto? Si yo conecto al revés un dispositivo de puerto de tecnología 2 a uno de tecnología 3, pues va a seguir trabajando a la velocidad de 2. Lo mismo pasa aquí. Entonces, si esta tarjeta de red tiene capacidad para transferir 1 giga y esta de acá tiene capacidad para transferir un tera, entonces obviamente la velocidad de este canal sería de 1 giga, porque esa es la capacidad máxima de las dos tarjetas. Lo mismo aquí, lo mismo acá. En donde ya influye esa parte sería en esta conexión, porque mira que aquí, este canal de aquí, si es de un giga, este es de 1 giga y este es de 1 giga, y este de aquí es de 1 tera, entonces los tres van a poder viajar libremente, ¿cierto? Porque este alcanza a atenderte 1000 peticiones de 1 giga, que pues ese es exagerado, ¿no? Pero si yo ya conecto 1100 equipos, es decir, me excedo en 100 la capacidad del canal, entonces ahí sí ya se tiene que iniciar a compartir los recursos. Entonces ahí ya se baja la velocidad del internet. El número implica y también la tecnología de las interfaces también tienen mucho que ver en la velocidad de transferencia. ¿Listo, Nixon? Listo, profe, gracias. Por eso también, muchachos, es que nosotros eh, podemos observar, por ejemplo, en nuestras casas, cuando estamos solos y nos conectamos a la red, entonces el internet es bastante rápido. Es la misma situación que tengo aquí planteada. Si solamente está encendido este equipo, entonces este equipo va a utilizar todo el ancho de este canal y todo el ancho de este canal para acceder a los recursos. Si ya enciendo este equipo,
entonces los dos van a utilizar el ancho de este más el ancho de este y todos van a correr por este mismo camino. Si tengo ya los tres, entonces hasta aquí la velocidad es normal, pero como ya comparten este camino, entonces ahí ya se baja. Dime. Profe, una preguntita. ¿Esto qué sucede de las caídas de los servidores que saben decir cuando uno va de pronto a algún lugar y dice, no, es que el servidor se cayó? ¿De esto depende también de la cantidad de computadores conectados al servidor y demasiadas peticiones? ¿O cómo sucede eso? Eso depende de muchos factores, Darwin. Puede que haya, de eso hablábamos en una de las sesiones, puede que haya un servidor caído por cantidad de peticiones, que ese es uno de los ataques más comunes en seguridad informática, que es el ataque de denegación de servicios, que es que se lanza tantas peticiones a un servidor de tal manera que el servidor ya no pueda o ya no alcance a atenderlas todas, entonces como se llena todo el recurso, el servidor lo que hace es apagarse o reiniciarse. O también pues se puede controlar mediante la administración de esas conexiones. Pero también puede ser que el servicio se detenga por, no sé, por un fallo en la configuración. O sea, la única forma de detenerse o de que un servidor caiga no es por la cantidad de peticiones, sino que pueden haber múltiples causas. ¿Listo? Voy a leer una participación que dice Cristian. Dice, eso se ve reflejado en la diferencia de velocidad en la reproducción de videos en Netflix y una página gratuita. Aunque se tenga una velocidad de 20 megas en nuestras casas, si Repelis me da 200 kilobytes, a esa velocidad descargaré la película. Sí, sí, también es muy válida la observación. Sino que ese ya es un estudio diferente. Es que resulta que nosotros aquí en este aparatico podemos configurar, dependiendo pues de la tecnología y del dispositivo, podemos configurar cuánto ancho de banda le vamos a dar a este equipo, cuánto ancho de banda le damos a este y cuánto le damos a este. Supónganse ustedes que si tengo acá este canal de un ancho de banda de 5 megas y resulta que este es el equipo que más trabajo tiene, entonces yo le voy a dar 3 megas a este, 1 mega a este y 1 mega a este. Eso lo puedo configurar en este dispositivo. ¿Listo? Pero eso sí ya es temática de la asignatura de redes. Ahí ya no nos vamos a meter. ¿Listo? Darwin, ¿tu duda quedó esclarecida? Sí, profe, gracias. Listo. Ahí también intervienen otras cosas, que es lo que sucede con Mega, ¿no? Que ellos nos dan una cuota, entonces ellos ya hacen el mapeo de cuánta información hemos intercambiado, etc. Ahí hay muchas cosas. Ahorita lo que estamos estudiando es qué tanto interviene para que nosotros podamos conectarnos a los servidores. ¿Listo? Porque eso es lo que queremos comprender. Entonces aquí tendríamos, en este caso es una red muy sencilla que haría compartiría los recursos de este servidor con dirección 100. ¿Listo? Entonces, resulta que como nosotros miramos, el servidor no está desprotegido. Ahí aparentemente nosotros, si queremos acceder a un recurso de este servidor, le decimos, listo, vea, puerta de enlace, yo necesito ir al servidor con dirección 100. Listo, la puerta de enlace le dice, hay un camino, siga, y estuvo. Pero resulta que nosotros, cuando llegamos al supermercado en nuestro barrio, en la puerta encontramos al vigilante, ¿cierto? Que si usted va con un pasamontañas y con una arma, pues obviamente el vigilante se va a alertar y va a impedir que usted entre de muchas formas. ¿Listo? Él es el policía, por decirlo, y él es el encargado de verificar que quien ingrese y quien salga de mi servidor o del centro comercial sea autorizado y no sea riesgoso para la integridad del supermercado. Entonces aquí en nuestro servidor nosotros también tenemos un policía y ese policía es conocido como el firewall. A ver si me aparece un símbolo aquí. Sí. Ese policía es conocido como el firewall, que ahorita lo voy a representar yo aquí mismo en el servidor. ¿Listo? Entonces yo aquí
dentro de mi servidor le coloco el firewall, que es el que me dice, a ver, verifiquemos si esta petición puede pasar o no. Pero ¿qué pasa? Eh, Resulta que ya no es un supermercado, sino que es un club. Entonces usted dice, yo quiero entrar al club. ¿Puedo? Entonces aquí el firewall le dice, no, usted no puede porque no es miembro del club. Entonces usted dice, ¿y cómo puedo pertenecer o cómo puedo ingresar? Entonces le dicen, usted tiene que pagar la membresía y mensualmente tiene que ir cancelando, etcétera. Entonces dice, listo, yo voy a pagar. Ahí ya le dice el firewall, listo, usted ya pagó, es miembro del club, siga. ¿Listo? Porque esas son cosas que podemos configurar, esos son elementos que podemos establecer en nuestros servicios, en nuestros servidores. No siempre va a estar cerrado a todo, sino que nosotros podemos dar permisos para el acceso. Y resulta que hay dispositivos también, es decir, el firewall viene configurado y es un software que viene en todos los sistemas operativos, desde los sistemas operativos de nuestro hogar hasta los sistemas operativos de servidores. Pero resulta que también el firewall puede ser un dispositivo, un hardware, que puede estar conectado aquí a la red. Es decir, ya la conexión no se hace directamente desde la puerta de enlace o desde la red hacia el servidor, sino que va desde la red hacia el firewall y el firewall se conecta hacia el servidor. Ese es otro tipo de elementos que igualmente ustedes ya los van a estudiar posteriormente en su asignatura de redes. ¿Listo? Nosotros vamos a trabajar con el firewall dentro de nuestro servidor. Es decir, así. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Profe, ¿cuánto igual se puede tener? ¿Cuánto o cuántos? ¿Cuántos? O sea, ¿se puede tener uno en el servidor y además tener otro en red? Sí, los que uno quiera puede tener. Obviamente, entre más tengas son más firewall para administrar y son también pues como más niveles de seguridad. Pero uno puede tener los que uno quiera. En red, obviamente. En el servidor sí, usualmente es un solo software que te sirve para administrar todo el firewall del equipo. Listo. Ok. ¿Listo, Nixon? Entonces, ahí tenemos la situación que habíamos visto en nuestro ejercicio en la clase anterior en la máquina virtual. En este caso, este sería mi servicio virtualizado. Y estos de acá sería mi host. ¿Listo? Ahora yo tengo instalado un Windows 7, lo instalé el día de ayer para hacer otras simulaciones para tener en cuenta estas reglas. Listo. Esta es nuestra primera situación, así es como nosotros las conocemos. Pero resulta que yo les decía, estas IP son de área local y las reconozco por ese 192. Entonces aquí tenemos simulada una situación hogareña, por decirlo así. ¿Listo? Pero resulta que hay otro tipo de situaciones y para eso yo voy a duplicar este diagramita de aquí. Lo voy a llevar acá abajo. Este material yo se los comparto en la plataforma. Listo, esa es la situación que teníamos nosotros acá. Pero resulta que no, en la vida real casi nunca es así. En algunas organizaciones sí puede que el servidor sea privado y que solamente se lo pueda utilizar desde dentro de la organización, pero nosotros observamos que la mayoría de los servidores están fuera de la organización. Es decir, caso Universidad CESMAC con su plataforma uVirtual, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí no tenemos una conexión así directa. Si ustedes miran, ni siquiera conocemos la dirección IP de la máquina donde está la U virtual, ¿cierto? Sino que a nosotros nos toca acceder a Internet, palabra clave, nos toca acceder a Internet para poder ingresar al servidor de la U virtual. ¿Listo? Y hay un caso, no sé si ustedes lo alcanzaron a notar, cuando cambió la razón social de la universidad, que antes era institución universitaria y luego ya pasó a la universidad. En esa época cambiaron, ¿no? Este nombrecito, ya de aquí, no era
IUSESMAC, sino que cambió a UNICESMAC. Y hubo un tiempo en que no se podía acceder a la U virtual desde fuera de la U, pero desde dentro de la U sí se podía. ¿Sí vivieron esa situación? Cuando uno estaba dentro de la universidad sí cargaba la U virtual, y cuando estaba fuera de la universidad no cargaba. Eso, Daniel nos dice que él sí la alcanzó a observar. Pues yo creo que varios lo observamos, y ahorita vamos a poder entender por qué. Entonces resulta que nosotros, si este es el servidor U virtual, listo, aquí lo voy a cambiar. Aquí le voy a colocar U virtual. Ojo que yo ya no puse la dirección IP. Y ahí ustedes puede que digan, profe, pero sin dirección IP no tenemos forma de llegar. No sabemos cómo. Entonces, este servidor U virtual no está directamente a nuestra red. Ese servidor nosotros no tenemos un cable conectado hacia nuestra red. Nosotros nos conectamos a internet, ¿cierto? Listo. Entonces nosotros lo que hacemos aquí es conectarnos a internet a través de nuestro operador de red. Entonces, voy a buscar un símbolo adecuado. Ahí está la nube. Entonces nosotros, este es nuestro módem del operador, este es el que Claro, Movistar o el operador de internet nos instala en la casa, y este módem es el que se conecta a internet. ¿Listo? Entonces nosotros a través de él nos conectamos a internet. Y listo. Y este equipo, por acá voy a colocar los equipos del SESMAC. Entonces yo voy a replicar esta partecita acá. Estos serían los computadores con los que nosotros trabajamos en las aulas del SESMAC, que también deben estar conectados a través de un dispositivo. Por allá ellos también pueden tener, aquí no se me vayan a confundir, ellos también pueden tener una dirección, una red 192.168.0. Entonces esta conexión también se puede producir. Y ustedes van a decir, profe, pero es que ahí, ¿cómo hace para no confundirse? Porque si yo miro la 192 y la 168, Cristian dice, hay cosas que no deberían verse, y nos envían un enlace. No, este es el enlace que nos envió Cristian. Esos son recursos. O no sé si... A ver, ahí por acá abajo. Bueno, ya podemos establecer diferentes cosas que sí, en efecto, puede que no marchen bien, que eso ya es responsabilidad del área de software. ¿Listo? Pero sí, es que el cuidado que uno debe tener en una red es altísimo. Pero ya habían cosas de los profesores. Sí, Cristian, sí, es algo que ya han sucedido casos, ¿no? Que han aparecido notas modificadas y el profesor no la modificó, sino que no se sabe de dónde, pero bueno, es un tema que no quiero abordar. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí nosotros podemos tener lo mismo, una red 192.168.0. Entonces ustedes dicen, profe, ¿y ahí cómo sabemos? Porque estas son de área local. Estas ya aquí para conectarse a internet ya pierden solamente se quedan aquí, no pasan a este equipo de acá por la misma propiedad de que son de área local. Cuando nosotros ya queremos conectarnos, miren que aquí por ejemplo este servidor debe tener, y aquí es lo que yo les decía, debe tener una dirección para pertenecer a esta red, debería tener una dirección también del tipo 192.168.0.1. Perdón, punto 100 pongamos de cambio. ¿Listo? Ahí pertenecería a esta red. Entonces, por eso nosotros desde los equipos de la universidad podíamos acceder a este equipo.
podíamos trabajar, porque entre el servidor y los equipos de la U hay una red física y una red de área local que nos conecta a esos dos elementos. Entonces sí podemos acceder. Pero ¿qué pasaba? Resulta que cuando nosotros tenemos este equipo, por allá, esto no estoy seguro de que sea así, es una opción de que pueda que sea así. Por allá el SESMAC puede que tenga una interfaz, un dispositivo que se conecte a internet, que usualmente esos son las troncales que se manejan. Listo, este vendría a ser el modem del SESMAC, miremoslo así. Miren que este es el modem que usted paga en su casa. Lo voy a colocar aquí. Entonces le voy a colocar aquí Claro. En mi caso pues es Claro Hogar. Listo, este es el modem que usted paga en su casa. Ese modem se conecta a internet. ¿Cómo? No sabemos cómo hasta ahora. ¿Listo? Y resulta que el SESMAC también paga para que se conecte, para conectarse a internet. Supongamos que Movistar paga, que el SESMAC paga a Movistar. No estoy diciendo que paga a Movistar, sino que suponemos. Entonces, Movistar Empresas. Listo, estos dos modem son los que se contratan. Miren que los dos están conectados a internet. ¿Listo? Este tiene dirección 192.168.0 para esta área local y este tiene 192.168.0.1 para esta área local, pero aquí le voy a cambiar. Este no va a ser 0, bueno sí, dejémoslo ahí. A este de acá cambiamos, pongámosle 2. Que ya nosotros sabemos que son redes de área local, pero diferentes. Aquí es donde quiero que nos orientemos un poquito más. Y así es como funciona a grandes rasgos internet. Entonces miren, estos equipos están conectados a la misma red, por lo tanto pueden acceder entre ellos al servidor, ¿cierto? Estos equipos están conectados a la misma red, por lo tanto pueden acceder entre ellos y también pueden acceder a internet. Entonces cuando nosotros queremos llegar hasta este servidor, lo que le decimos es a internet que nos permita conectarnos allá. Pero ¿qué pasa? Este servidor tiene una dirección 192.168.2.100 que pertenece a este access point, a este dispositivo. Y este es el dispositivo del operador. Este es el modem. Entonces, para que nosotros podamos acceder desde aquí hacia acá, debería estar conectado también a este dispositivo de aquí. Entonces, por allá aparece otra conexión que nosotros la llevamos desde nuestro servidor hacia la otra red. ¿Listo? Y ahí es donde yo les decía en la clase anterior, que por eso surgieron estas dudas, donde yo les decía, resulta que mis servidores pueden tener dos direcciones IP. ¿Listo? Entonces, aquí voy a desaparecer. No, sí, dejémoslo ahí. Aquí yo le podría decir a mi servidor que va a tener una dirección IP adicional. Entonces debería tener la dirección IP hacia la red 2 y también va a tener la dirección IP 168.0.100. ¿Listo? Tiene dos tarjetas de red, una tarjeta de red conectada a esta red de aquí, a la red 2, y otra tarjeta de red conectada a la red 0. ¿Listo? Entonces, por esa razón, nosotros es que teníamos la configuración de IPs dinámicas e IPs estáticas, que yo les decía, en un servidor es mucho más frecuente configurar la IP estática, porque este es un centro de recursos. Este es un lugar al que siempre vamos a acceder, desde cualquier equipo, pero va a ser siempre el mismo sitio. Entonces, nosotros ahí podemos decirle que desde aquí vamos a acceder directamente
pero desde internet. Entonces nos conectamos desde el equipo de nuestra casa, nos conectamos a nuestra puerta de enlace, nuestro access point se conecta a internet, internet se conecta a este de aquí, y este de aquí ya sabe que estamos solicitando el servidor de acá. Ya vamos a mirar, ahí todavía faltan unos elementos. ¿Listo? Ahí ya miramos que existe un camino. ¿Sí? Existe un camino por el cual nosotros podemos llegar a este servidor, y también existe un camino por el cual nosotros podríamos llegar a este servidor, a este equipo de aquí. Porque miren que de aquí podemos llegar a este de acá y podemos acceder a este, de aquí podemos acceder a este y a este. Pero pues ahí ya va en configuraciones de políticas, ¿listo? Y es que hay un componente adicional. Resulta que nosotros sabemos que para ir de aquí a aquí podemos hacerlo con las direcciones. Para ir del PC2 al PC3 podemos hacerlo a través de las direcciones, porque las conocemos. Profe, ¿y cómo hace para él, si yo le digo que vaya a la dirección 192.168.0, cómo hace para saber que esta debe ir aquí y no debe ir acá? Bueno, si tuviéramos la red 0, pues aquí sería la misma. ¿Cómo hace para no confundirse? Hace para no confundirse porque esta red 2 ya no está conectada a este equipo de aquí, ¿cierto? Ya no está directamente enlazada, sino que nosotros debemos salir a internet. Y resulta que ahí es donde vienen las IPs públicas. Las direcciones IP públicas son direcciones IP visibles desde cualquier sitio de internet. Y es algo que nosotros tenemos en nuestro router, en nuestro access point. En el modem que el operador nos coloca en nuestra casa, tenemos una IP pública. En la mayoría de los casos, pues porque ellos pueden establecer otra política de designación de direccionamientos. Entonces, porque para saber que este necesita ir hasta el de acá, necesita saber de alguna forma. Si les dice el 192.168.0.1, entonces él dice, no, yo estoy aquí, soy yo mismo, no va a entender que es este de acá. ¿Listo? Entonces él necesita de una dirección IP pública. Y así como nosotros tenemos aquí en este servidor tenemos dos tarjetas de red, una hacia esta red y otra hacia esta red, acá también existe una división. Ustedes han visto en sus modems, miremos por acá en internet. Casi siempre, estos son equipos domésticos obviamente. Por acá nosotros tenemos en los access point tenemos lo siguiente, muchachos, estoy buscando eso, este de aquí. Miren, aquí nosotros tenemos los mismos puertos, los puertos RJ45 en todos los casos, pero hay un hito pintado en azul. Resulta que ese que está pintado en azul es el que sale a la otra red, el que se conecta a la otra red. Y los puertos de color amarillo son los que conectan a los equipos dentro de la misma red. Y es lo que nosotros tenemos aquí en el diagrama. Miren que estos se conectan a este dispositivo, que serían la red amarilla, los puertos amarillos, y hay un puerto azul que es el único que sale de aquí, el único que sale y se conecta aquí a internet. Ese es el capaz de conectarse a otra red, y ese es el que va a tener otra dirección IP que sería una dirección pública. Por ejemplo, podemos tener la dirección 3.15.28.33. Esta sería la dirección pública por la cual se conecta a internet. Esta es la dirección con la cual este dispositivo es conocido en internet. Y acá este también va a tener otra dirección pública. Supongamos que sea la 5.29.6.14. ¿Listo? Entonces aquí, cuando nosotros le digamos quiero ir a la U virtual, él le va a decir aquí a la puerta de enlace, yo necesito ir a la U virtual. Entonces él le dice, a ver, la U virtual está en el servidor 5.29.6.14. Voy a través de aquí hay un entramado de elementos que nos van a permitir ir a identificar ese elemento, esa máquina, y listo, él lo resuelve. Y ya accederíamos desde aquí a los recursos que están acá. Hacemos la petición, esta petición sale a internet,
de internet se ubica este dispositivo, esto dice, este es el que responde, él responde, devuelve la información por aquí y listo. ¿Está clara esa parte, muchachos? ¿Hasta ahí está claro? Por mi parte, sí. Listo. Entonces, miren que aquí en un ejemplito sencillo, como hemos visto, obviamente este es un dispositivo de hogar, pero aquí podemos observar, perfectamente lo podríamos conectar a una dirección IP pública y podríamos tener nuestro servidor aquí y acceder a nuestro equipo desde cualquier parte de internet, teniendo la disponibilidad de una dirección IP pública. Aquí miren, hay unas clasificaciones de las direcciones IP. Entonces, por acá observamos los tipos de direcciones IP, que nosotros casi siempre encontramos las 192.168. Y acá nos dice que tenemos dos tipos de direcciones IP. Las direcciones IP privada, que vienen en tres clases, la clase A, la clase B y la clase C. La clase A está desde la 10.0.0.0 hasta la 10.255, 255, 255. Las de clase B desde la 172, 16.0.0. Y ojo aquí, estos numeritos. La clase también está determinada por la máscara de red. ¿Listo? Entonces la clase B sería la 172.16.00 hasta la 172.31, 255, 255. Y la clase C, que es la más típica, que serían las 192.168.0.0 hasta la 255, 255, 255. ¿Listo? Esas son las direcciones de área local o las direcciones privadas. Y también están las direcciones públicas, que serían en un rango, en los rangos que no están cubiertos por esto de aquí. Esas serían las direcciones IP públicas. Eso ustedes ya lo van a estudiar más allá. ¿Listo? Entonces, por ese fraccionamiento y por esa caracterización es que nosotros no nos confundimos y las redes no se confunden. Pero ahí falta un elemento que es como uno de los más importantes desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del usuario común. Resulta que yo aquí, miren que yo no le dije, cuando entré a la U virtual, yo no le dije una dirección IP, sino que le dije www.uvirtual.unisesmac.edu.co. Y este pedacito de aquí, el unisesmac.edu.co, es el denominado nombre de dominio. ¿Listo? Y acá nosotros observábamos que cuando yo les decía en mis configuraciones de red, que yo les decía, no es la afirmación más adecuada, pero nos va a ayudar a entender, este DNS que aparece aquí es la abreviatura para servidor de nombres de dominio. Y recuerden que el de acá es un nombre de dominio. ¿Y qué pasa con los nombres de dominio? Resulta que nosotros para poder comunicarnos con otro equipo es para la memoria y para el lenguaje normal humano, es muy difícil recordar una dirección IP, pero sí es fácil recordar un nombre. Entonces, por ejemplo, usted no se puede acordar fácilmente del número de cédula de sus primos, pero del nombre sí se va a acordar, siempre se va a acordar y de forma fácil. Entonces existen unas políticas y unos elementos muy similares para esta comunicación. ¿Listo? Que son los nombres de dominio. Ese nombre de dominio siempre se relaciona con una dirección IP pública. Bueno, puede ser público o puede ser privada. En última se relaciona con una dirección IP. Ese DNS es un servidor, como lo habíamos representado previamente. Es un servidor que está en diferentes puntos de la red. Lo voy a colocar, para que se diferencie de este de acá, lo voy a colocar este grafiquito de acá. Listo, entonces. Aquí en internet hay unos DNS. Aquí en nuestra red también hay otro DNS. Y aquí en la red del SESMAC también debe haber otro DNS. Y ahí es lo que pasa, lo que nos decía Cristian
en el chat. Por acá arriba decía Cristian cuando yo les decía que no se podía trabajar con el servidor desde afuera. Cristian nos decía que... ¿Dónde está? Se desapareció de Google, nos dijo, porque el servidor DNS de Google resolvía otro nombre. Es decir, nosotros tenemos este es un ejemplo muy sencillo, pero que luego ustedes lo van a estudiar, que es diferente, ¿no? El DNS es como una tabla en la cual yo le digo dirección IP y nombre de dominio. Entonces acá yo tengo la dirección IP de la 5.29.6.14. Listo. Pero nosotros no consultamos ese nombre, sino que nosotros consultamos a unicesma.edu.co. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos nosotros cuando escribimos este es que les decimos, yo estoy consultando a unicesmac.edu.co. Él le dice, a ver, yo tengo esa IP esa equivalencia en mi tabla de direcciones. Si la tiene, entonces de una vez desde aquí se traduce a la IP. Entonces ya no accederíamos con el nombre de dominio, sino a la IP. Si no la tiene, entonces le dice aquí, de este servidor al de internet. Entonces le dice, este nombre de dominio corresponde a este IP y aquí ya sabría a dónde ir. Y este de aquí es un intermediario, porque miren que nosotros aquí estamos escribiendo unicesmac.edu.co, pero lo que estamos buscando es un uvirtual.unicesmac, que es un subdominio. Entonces ese DNS que nosotros tenemos aquí nos ayuda para identificar a cuál es al que vamos a resolver. Y lo mismo aquí, si este equipo solicita la página de Google, entonces él hace la solicitud y él sabe quién le hizo la solicitud, a quién le debe devolver la información. Si este hizo la solicitud a YouTube, también. Si este hizo la solicitud a Unicesmac, entonces el DNS es el encargado de decir, esta petición se está haciendo desde aquí, por favor resuélvamela, y cuando llegue la respuesta le devuelve a quien es, a quien la solicitó. ¿Listo? Y el caso que nos decía Cristian de que se desapareció de internet fue por el cambio, porque antes el servidor de Google decía, cuando a mí me pidan iusesmac, voy a responder a esta IP. Pero como cambiaron, ya esta IP no respondía a iusesmac, sino a unicesmac, mientras se refrescaba el servidor de internet de Google. Casi siempre pues nosotros consultamos a Google, que es el que nos relaciona la información, que eso se puede demorar entre 24 y unas 32 horas. Entonces mientras se refrescaba este servidor, él no lo reconocía, no sabía a dónde ir a parar. Cuando me solicitaban unicesmac no sabía a dónde. Entonces luego ya de que se inició a hacer el enlace, ahí sí ya dijo, ya, cuando me soliciten unicesmac yo ya sé dónde voy a resolver. Y eso es toda la capa, todo el entramado, que ahí está a muy grandes rasgos lo que nosotros debemos hacer para podernos comunicar. Y lo que vamos a configurar, todo ese cuento pues sale de la duda que ustedes me planteaban. Lo que vamos a configurar es este aparatico de aquí, para que nosotros en nuestra red, pues lo vamos a simular obviamente acá, este aparatico de aquí, para que nosotros en nuestra red lo podamos resolver. ¿Listo? Pero en esencia todo eso es lo que se puede hacer. Por eso yo les decía, podemos configurar una IP estática, podemos configurar una IP dinámica, podemos configurar IPs públicas. Entonces eso hace parte fundamental de la administración de servidores. Es más, nosotros podríamos conectarnos directamente, sin pasar por esta red, aquí a esta tarjeta de red, colocarle un IP pública. Y como ya haría una conexión a internet, podemos salir directamente desde la troncal del proveedor. Pero eso es lo que haríamos. Se nos fue el tiempo volando. Entonces en la siguiente clase haríamos la configuración del firewall. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. Si es claro, ¿resolvieron las dudas que quedaron en la clase anterior? Quedé con más dudas. ¿Cómo cuáles? No, mentira, profe, sí entendí.
¿Alguien, muchachos, quedó con alguna duda para resolverla en este momento que estamos tocando estos temas? Jóvenes. Miren, para resaltar de pronto, ¿no? Miren que hay muchos elementos que intervienen y eso que este es un diagrama muy básico, pero hay muchos más elementos que intervienen en las redes y que también hacen parte de la seguridad de los servidores y de las configuraciones. Por ahí podríamos representar una VPN, podríamos representar, eh, no sé, un switch o un servidor de correos, lo que sea podríamos representar. Pero hay muchos más elementos. Aquí tenemos una configuración básica de cómo nosotros vamos a poder interpretar los conceptos que vamos a trabajar en la configuración de los servidores. ¿Listo? Y también pues vamos a, cuando lleguemos a Linux, vamos a instalar el DNS, vamos a instalar el DHCP, vamos a instalar algunos servicios de autenticación, entonces por allá podemos hacer eso. Para demostrar de pronto que en efecto lo que estamos haciendo, nosotros escribimos uvirtual.edu.co y que eso se convierte en una dirección IP, nosotros podemos usar un comando que viene en el DNS de todos los sistemas operativos, que es nslookup. Miren, ahí hice la consulta, ¿no? Y me dice, no se conoce. Y sale la dirección 192.168.2.1, que era la puerta de enlace de mi puerta de enlace, mi segundo DNS. Porque estoy consultando esta de aquí. Miremos si al consultar www.unisesmac me resuelve el IP. No, tampoco me la resolvió. Ahí sí ya. Esta es la IP pública, miren. Y si yo voy al navegador y en lugar de escribir www.unisesmac escribo esta IP, voy a ingresar a la página de la universidad. Estoy en la nueva, dice. Esa es una configuración que han hecho en el servidor de la universidad. No pudimos acceder directamente porque ahí debe haber algún elemento del DNS o de la red que no nos deja acceder directamente. Pero esta es la dirección pública, la dirección IP pública de la universidad, que no quiere decir que la dirección IP pública del servidor sea la misma, del servidor de la virtual. Puede que tenga una dirección pública específica, pero como lo están haciendo a través de un subdominio, lo más probable es que hagan un ateo. Y que a partir de la dirección pública, cuando se interpreta este subdominio, se hace otra representación. Eso ya lo van a estudiar ustedes en detalle. Denme un momentico, muchachos, para revisar la lista. Mientras tanto, si tienen dudas, pues bienvenidas sean. Profe, una pregunta referente al dominio. Ese dominio anterior de la universidad, ¿qué pasa con ese dominio? Los dominios, hay un mercado de dominios. Entonces, uno cuando quiere que hay dos cosas que influyen, ¿no? Uno tiene su servidor con una IP pública para que sea visible desde internet y también tiene o debería adquirir un nombre de dominio. Los nombres de dominio son pagos, no son gratuitos. El precio depende de la demanda que tenga el dominio. No va a costar lo mismo el dominio google.com que el dominio jorgerivera.com. Obviamente Jorge Rivera va a ser menos costoso que el dominio de Google. Cuando se hizo el cambio del nombre de dominio, ahí la sección de software, los encargados de software tienen dos opciones. Una, no seguir pagando el dominio, y ese dominio lo podría comprar cualquier otra empresa y utilizarlo. Y otra, seguir pagando el dominio para no perderlo. Cuando hicieron el cambio, ellos debieron haber comprado el dominio unisesmac.edu.co
Y ahí no sé qué pasaría con el otro dominio, pero esas son como las dos opciones, que lo hayan seguido pagando para no perderlo, o que lo hayan liberado y pues alguna otra persona lo puede comprar. Para saber eso, podemos ir a las vendedoras de los dominios. Por ejemplo, la más popular, o la que yo más he usado, es GoDaddy. Aquí nosotros podemos comprar los nombres de dominio, mirar los, los precios. Aquí, por ejemplo, iusesma.edu.co. Aquí están, miren, aquí está, por ejemplo, iusesmac.edu.co no está disponible. Puede que alguien más ya lo haya comprado o que no lo haya liberado a la universidad. Pero sí está disponible iusesmac.com, iuses-mac.com. Y estos son los precios en dólares, miren, es anual el pago. Entonces, uno puede Y, dime. y otra pregunta sería que, ¿qué pasaría con esa información que tenía con ese anterior, qué? Con ese anterior dominio. O sea, ya hace parte del encargado pasar toda la información al nuevo o automáticamente se pasa toda la información al nuevo dominio o se queda alguna información en el anterior. ¿Qué pasaría con esa información? Ya, hay una diferencia, ¿no? El dominio no es lo mismo que el hosting. Mira que, como yo les daba el ejemplo, el dominio es como una relación entre un nombre comprensible con la dirección IP. Y esos son parámetros de configuración. En el dominio no están guardada la información, sino en el servidor. Entonces, al cambiar el dominio, no implica que haya que hacer una migración del servidor, sino que hay es que modificar la relación en la tablita que yo les decía, por ejemplo. Esta IP responde a este nombre de dominio, cambiaría eso nomás. No hay que cambiar la información. Porque el dominio es independiente del lugar donde se guarde la información. El dominio simplemente me dice, así se va a llamar y a dónde va a invocar. A qué dirección IP va a invocar. Es más, ni siquiera la dirección IP influye mucho en el almacenamiento. Porque si nosotros tenemos la IP pública comprada y la tenemos en este momento configurada con el servidor A y luego queremos sacar el servidor A de línea y colocar el servidor B, entonces podemos utilizar la misma dirección IP, pero obviamente pues solamente va a quedar un servidor con esa dirección IP. Sin embargo, la máquina como tal va a conservar la información. Entonces son tres conceptos diferentes. El nombre de dominio es como decir un alias para que cualquier persona lo pueda consultar. La dirección IP es la dirección real con la cual yo voy a consultar el nombre de dominio. Y el hosting ya sería la máquina física en donde yo estoy almacenando la información. Esos tres elementos son como los básicos que intervienen. Entonces la máquina real es el hosting o en donde se guarda, es decir, los discos duros, digámoslo así. La información, la IP y el dominio ya son elementos de configuración. ¿Listo? Listo, profe. ¿Alguna otra Listo. duda? De pronto, alguien que no me aparezca en línea, en lista, muchachos, no lo haya puesto en la lista. Bueno, muchachos, entonces espero pues que haya quedado más clarito el panorama en el cual estamos enfrentándonos. ¿Listo? Ya ahí ya quedamos ubicados en las configuraciones, ya también existe como un consenso de términos que vamos a utilizar. Cuando ya ustedes me escuchen hablar a mí de la dirección pública o del nombre de dominio, o de la configuración de las tarjetas de red, ya saben a qué hacemos referencia. Ya cuando miremos las configuraciones en esencia de los servidores y de sus tarjetas, pues ya vamos a entender cómo es que influyen, porque cuando hagamos la instalación de servicios en Linux, pues esto es muy importante saber cómo es que vamos a organizar. Listo, muchachos, por hoy pues eso es todo. Yo ya les cargo este material a la plataforma, ya les cargo el video también a YouTube y el enlace a la plataforma y se los comparto por WhatsApp. ¿Listo? Si en el transcurso de la semana les surge otra duda, me pueden preguntar, yo les respondo con gusto. Dime. Carga. Dime. No, era acá. Bueno, muchachos.
por hoy eso es todo. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Bueno, profe, muchas gracias, que esté muy bien. Igualmente. Gracias, profe. Chao.